Hoy vamos a comparar la escritura china con el japonés. Ro, yu, mi, yokoso. Los kanjis japoneses, ya ves, el ichi, ni, los números y algunas palabras vienen de China. Por ejemplo, la misma palabra kanji viene de China. Creo que en China se llama algo como hanji, hanzi, una cosa, no sé cómo se pronuncia. Más o menos hace unos 3400 años en el pasado fueron creados los kanji en China, ¿no? O sea, kanji, una cosa así. Fue creado en China y más o menos por el año 700 y cachito, cuando estaba el emperador Shotok Taishi, él decidió hacer comercio con China. Entonces venían personas enseñando el budismo y enseñó también la escritura china, y los japoneses hicieron esta escritura china en su escritura, ¿no? Y ya como pasando el tiempo fue cambiando, como los kanji en China, o sea, la escritura en China fue cambiando. Ya por ejemplo, si el kanji se escribe tal, sí, ya no se escribe así, se escribe un poco diferente o se lee diferente, igual en Japón. He escuchado mucho de que cuando los japoneses van a China o los chinos van a Japón y así, que les es muy fácil saber qué dice así, ¿no? O sea, no cuando otra persona anda que se queda así como, ¿qué dice ahí? En los carteles, así. Bueno, dicen que los japoneses cuando van a China o los chinos en japoneses pueden saber más o menos lo que dice o el significado, entonces más o menos piensan lo que está escrito. Hoy voy a intentar, elegimos unos kanji que no conozco leer, no sé cómo se lea en chino, y voy a tratar de descifrarlos. El primero es el segundo kanji es de gu, que se lee gu, que es como material, cualquier cosa, no dogu y así. En clase de China ya lo había estudiado, se lee omocha. En japonés sería omocha, o sea, juguete. ¿Sí, no? ¿O me equivoco? La siguiente es esta. No sé. El primer kanji es dai, que es plataforma, y el siguiente kanji no sé. Puede ser algún lugar para pararte, quizás. ¿Silla? ¿Una isu? ¿Silla? ¿Será? A ver. Yo digo que es silla, isu. Bueno, vamos a ver la respuesta. Era taifu, que es tifón. No, el primer kanji es el mismo, pero el siguiente... pero la forma que se hace parece... No, pero... No hubiera sabido. Viene un tifón y viene una silla. Ay, sí, no pudiera adivinar nunca. La siguiente es... esta está fácil. Está casi que igual. Ahora sí que solamente un poquito diferente. Estoy seguro que en japonés se lee ai, que es amor. La siguiente es... esta está idéntica, solamente que una parte en vez de ser así, es así. Es barco, fune. La siguiente es la de la izquierda, la parte de la derecha significa kawa, que es piel, y es tierra. Puede ser algún piel de tierra. Creo que ya sé. Ya sé cuál es. Es zapato, kutsu, quizás, porque esa es la piel y la tierra, entonces como que ya ves, antes los zapatos eran de piel, entonces para la tierra o así, no sé, o quizás son botas o así, no sé. Y la respuesta era, sí, era kutsu, ¿no? Si te das cuenta, solamente la parte de la izquierda es diferente. En vez de tsuchi es bakeru, que es shoka, de digerir, así el ka. La siguiente es... no estoy seguro, estoy casi seguro que sí. Yo creo que significa dormir, swimming.
porque se parece un poco, solamente como si estuviera movido y no sé, es que se parece, pero no es. Bueno, yo creo que es ¿cómo es? Swim, dormir. La respuesta era... ¿Eh? La respuesta era reloj. Nunca le hubiera atinado nunca. Ya que lo ves... No, solamente la parte de la primera se parece un poco, pero no. La siguiente es... ¿Qué es esto? Es como si te hubieras agarrado todos los kanjis posibles y los hubieras, ahora sí que deshacido, les quitado un poco de un trazo así. No sé. ¿Tiene algún, cómo tiene el kanji ya, que es, ¿cómo se? Arco? No sé, quizás algún cuchillo, tenedor, no sé, algún utensilio que esté puntiagudo, no sé. Y la respuesta era metal, el tetsu. Se parece, solamente, de hecho, se parece la parte de la izquierda, el de arco, y ya es el mismo kanji, suerte que la derecha es totalmente diferente. Pero casi le doy, me dije cuchillo y tenedor, o algún utensilio puntiagudo. Casi le atino porque los cuchillos así están hechos de metal. Siguiente es... Este sí lo conozco y cada kanji lo he aprendido. El primero es fuego, ¿no? Y la segunda es vaca. Una vaca enojada. No sé, quizás alguna chimenea o así, no sé, algún lugar chimenea. No sé, quizás un tren, chimenea. Bueno, le pongo tren, mejor tren. No sé por qué. Vaca está enojada, muy enojada y como pasa tren, una cosa así. Y la respuesta era, casi le dio, está cercano. La respuesta era Kisha, que es sí es tren, pero los trenes esos, los de que tienen chimenea así, que son así, no los trenes así, el tren, pero tren locomotor, o sea, casi me equivoqué. De hecho, o sea, ves en japonés y en chino no tiene ninguno así que ver, solamente quizás es diciéndolo en otra forma, ¿no? O sea, el tren es por ejemplo, esto es un coche de vapor, es lo que dice en japonés, pero en este es de fuego una vaca, entonces más o menos lo ven de otra forma, seguramente. La siguiente es... El primer kanji, de la derecha, significa kemono, que es como tigres, leones y así, entonces algún depredador. No sé, son dos kanji, no sé, quizás algún león, tigre, lobo, perro, no sé. Yo creo que es un león, de hecho sí, un depredador, león, tigre o lobo, no sé. Y la respuesta era... Nada que ver. Eres un animal, pero nada que ver. La respuesta era un mono. Es que... ¿Qué se parece entre... O sea, aparte del kanji ese de que mono, no se parece nada. Y el último es... lo aprendí también en clase de chino. Significa música, ongak. En las escuelas también llevamos clase de inglés, ¿no? Pero no llevamos así clase de chino, sino es que es como maestra. Cada año llega una maestra de diferente país, ¿no? Entonces, en tercero o cuarto nos tocó maestra de chino. Entonces, nos ha tocado maestros de Nepal, de la India, de Estados Unidos, de Hawái, de muchas partes del mundo. Entonces puedes aprender muchas cosas del mundo. Esto se llama clase de cultura internacional. Y nos lo da más o menos, depende de escuela, una vez al mes. ¿Qué tal les pareció? ¿Creen que yo pude poder saber los kanji en chino? Sí, en total eran 10 kanji, ¿no? Y yo pude saber
6. Quizás yo me siento bastante orgulloso por saber más de la vida, para mí es mucho, ¿no? Quizás en China no pueda trabajar o pararme a platicar y así, pero estoy seguro que por lo menos puedo ir al baño. Espero que les haya gustado este video y traten de adivinarlo también ustedes. Háganselos a sus amigos y así. También aprendimos vocabulario en japonés y en chino. En japonés les voy a decir otra vez todo del primero al último. El primero era omocha, que es juguete, omocha. El segundo era taifu, que es tifón, taifu. El tercero es ai, es muy fácil, ai, que es amor. El cuarto es fune, que es barco, fune. El quinto es kutsu, que es el zapato. Las botas y así es nagagutsu. Naga es largo, entonces zapatos largos. El sexto es tokei, que es reloj, tokei. El séptimo es acero, que es tetsu. El octavo es tren de vapor, que sería kisha, tren locomotora. Y el noveno es mono, que es saru. Saru es muy fácil, saru. Y el décimo, el último, es música, que es ongak. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado este video. Y traten de, ahora sí que llamen a sus amigos o a las personas que quieran interesarle y trátenlo, así que le enseñes este video para que trate de adivinar. Y también tú, ¿no? Cada semana sacamos varios videos con tema de Japón. Y ya saben, si les gusta este video, piquen el like. Y si no solamente este video, si les gustan todos los videos nuestros, a Royumi, todos los de Royumi, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que crea que le puede interesar nuestro video o el contenido, o si hay alguien que cree que va a venir a Japón y está muy inseguro, enséñale estos videos. Esperemos que les pueda servir. Espero volverlos a verlos en el siguiente video. Adiós, bye bye. Jikai mo tanashimi ni shite ne. Tanashinde. Bye bye.